Bendiciones, querido pueblo, Dios los bendiga. Le saluda a su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore de San Miguel de Tucumán, Argentina. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con este estudio maravilloso que estamos haciendo del libro de los Hechos, para así concluirlo ya el capítulo 6. Nos restaría ver del versículo 8 al 15. La verdad que no lo había titulado, pero en este momento se me está poniendo el título. Y lo vamos a llamar el ministerio breve del primer mártir de la iglesia. Y en los capítulos 6 y 7, Lucas, que es el que viene relatando la vida de los apóstoles, destaca el ministerio breve del primer mártir, Esteban. Y esto me hablaba mucho a mí el Señor, porque a veces nosotros creemos que nuestro ministerio aquí en la tierra va a ser grande, extenso, largo, y si no se da de esa manera, nos asustamos y pensamos que habré hecho mal, que todavía no fluyo, que estaré haciendo mal, qué estará pasando en mi vida, que las cosas no se dan como los demás, como a otro le ocurre, porque es la naturaleza humana siempre compararnos. Pero Esteban me hizo acordar mucho a Juan el Bautista, me hizo acordar mucho a este poderoso profeta, porque realmente fueron ministerios breves, pero fueron ministerios que dejaron un fundamento tan profundo para la iglesia que no se los puede olvidar. Quizás hay ministerios extensos de personas que han hecho pero muchas cosas y uno quizás se lo olvida, pero estos son destacados, puntuales. Y esta es la historia de Esteban. La iglesia continuaba desarrollándose entre los judíos de habla griega, porque recordemos que la iglesia en sí había más cantidad de judíos hebreos. En las sinagogas había más judíos hebreos de una cultura pura, de un habla aramea, de una cultura que no se había contaminado con nada. Eso lo estuvimos analizando, lo estuvimos viendo. Pero sin embargo, tanto como en las sinagogas como en la iglesia, estaba sucediendo que en estos tiempos la iglesia continuaba desarrollándose, específicamente los de habla griega o helenística, y el primer predicador helenista o griego es Esteban. Y aunque breve el ministerio de Esteban, como estuvimos diciendo, es un preludio, una introducción, un inicio, un anuncio, un anticipo del ministerio de Pablo. Ustedes vayan tomando en cuenta esos detalles, porque a veces nosotros no nos fijamos en los detalles y son puntos destacables. A veces lo vemos explosivamente al apóstol Pablo, porque realmente yo lo admiro al apóstol Pablo, pero no vemos quién es el que dio inicio a su ministerio. Y en este caso fue Esteban, el que inició, anunció, anticipó el ministerio profundo, misionero, que lo iba a realizar el apóstol Pablo. Quien de alguna forma, remitiéndonos a Pablo, va a asumir el trabajo que había quedado interrumpido por la muerte de Esteban. Muere Esteban y quien va a continuar va a ser el apóstol Pablo. Y Esteban empieza a encontrar gran oposición en una sinagoga local de judíos de habla griega, helenista. Se llamaba la sinagoga de los libertos cireneos, que vendría a ser el actual Libia en el norte de África. Ahora, volviendo a Pablo, vemos que después de su conversión y regreso a Jerusalén, Pablo también tuvo debates con los judíos de habla griega, quienes también trataron de matarle.
Eso lo vamos a analizar, por eso no lo quiero leer, en el capítulo 9 y específicamente en el versículo 29. Ya que vemos una actitud repetitiva, una actitud que se empieza a dar y se continúa. Se empieza a dar con Esteban y se continúa con el apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver realmente la oposición en estos versículos del 8 al 10 y vamos a leer el versículo 8 del capítulo 6. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No se sabe prácticamente nada de la vida de Esteban, no hay un registro de su cronología de vida, excepto que era un judío helenista griego convertido al cristianismo. Y Lucas lo describe como un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros pensamos, imaginamos cómo es un hombre de fe, porque realmente se conoce poco de Esteban, pero lo poco se puede denotar un hombre que no claudicó, un hombre que no se turbó, un hombre que no se confundió, un hombre que no se asustó, un hombre lleno de fe. O sea, la fe es la que nos mantiene perseverante, es la que nos mantiene con paciencia, a pesar de situaciones adversas. Y lleno del Espíritu de Dios, porque lo que Esteban realmente hacía e hizo, que lo vamos a analizar detalladamente en el capítulo 7, es porque realmente solamente la obra del Espíritu Santo es la que puede haber estado actuando en Esteban ante tamaña situación que tuvo que enfrentar. Esteban fue conocido realmente por su sabiduría y por su discurso ante el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era el tribunal máximo allí en Jerusalén y aparece como una persona educada. 3 cualidades que nos gustaría todos tenerla. Una persona educada es maravillosa. Todo lo contrario a una persona que no tiene educación y que al no tener educación muchas cosas no las va a entender. Esteban tenía una muy buena educación, o sea, aparte de tener una buena educación, era una persona educada. Porque a veces, separando lo que hace a teología educación, pueden haber personas que no tienen ningún estudio, pero sin embargo son personas educadas. Lo lindo es que Esteban reunía ambas condiciones, persona educada con una educación alcanzada, lograda. Y una sabiduría. Sabemos que la sabiduría que tenían los apóstoles no era terrena, porque dice que la sabiduría de los príncipes de esta tierra muere, perece junto con ellos, pero no así la sabiduría espiritual celestial. Y esa es la que Esteban tenía, sabiduría, una persona educada, llena de fe y llena del Espíritu Santo. Completo era Esteban. Y se cree que asistió a alguna escuela teológica judía en Jerusalén o en Alejandría. O sea, quiso prepararse, quiso tener una profundidad en el conocimiento. Lucas rara vez califica los milagros y las maravillas, y nosotros lo vemos a Lucas en sus relatos, rara vez va a calificar los milagros como portentosos, como maravillosos, hecha por los apóstoles. Pero en el caso de Esteban, Lucas afirma que las maravillas y los señales son grandes, como en el versículo 8 dice, hacía Esteban grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y realmente yo me quedé pensando en esto, porque con los demás apóstoles Lucas no es tan explícito como lo es con Esteban. Y ya vamos a entender por qué a mí me llamó la atención esto. Entonces esto nos está mostrando realmente que Esteban tenía el ministerio de sanidad, y yo diría el ministerio de los milagros, porque hablar de señales y de prodigios es un ministerio de milagros. Y especialmente por estos milagros, él fue una bendición para el pueblo. Y qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos ser bendición para un pueblo.
En este caso podemos hablar del pueblo de Israel, de Jerusalén, donde se movía Esteban. ¿Y nosotros dónde nos movemos? Entonces, lo importante es también ir analizando y observando a la vez nuestras vidas, si realmente nosotros estamos siendo bendición, de qué forma, en el caso de Esteban, estaba siendo de mucha bendición, porque si había personas pobres en ese pueblo, podían recurrir y Esteban seguramente hacía una oración de fe y se sanaban. Si habían personas que estaban endemoniadas, sabían quién los podía libertar. Recurrían a Esteban y Esteban los libertaba con el poder que venía de lo alto, el poder que fluía en su vida, trayendo la liberación de cuántos cautivos y sanando a cuántos enfermos, que no quedaron registrados los casos, pero sí Lucas dice que operaba en grandes prodigios y señales. Especialmente por estos milagros, él fue una bendición para el pueblo. Qué admirable hasta aquí, ¿verdad?, el relato de Esteban. Un hombre admirable en todo un pueblo. O sea, que todo el pueblo lo admiraba a Esteban por lo que hacía, por lo que manifestaba, por la gloria que descendía del cielo sobre su vida y manifestaba en beneficio a la gente. Sin embargo, en poco tiempo, sus compatriotas, conciudadanos, o sea, lo de su mismo pueblo, podemos decir, porque él era helenista, recordemos, griego, igual que el grupo de los judíos griegos, en poco tiempo le mataron. Leamos el versículo 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea que la oposición viene no por los milagros que hacía, sino por la predicación que tenía. Ustedes observen que el pueblo estaba maravillado, lo admiraba, claro. ¿Quién no va a admirar a una persona que realiza milagros? ¿Quién no va a admirar a una persona que me ha otorgado quizás a mí salud, cuando quizás ni los médicos me podían sanar? ¿Cómo no va a ser admirable una persona que está realizando todos estos beneficios? Pero dice que fue tan breve que la oposición se vino por la predicación. Su debate fue con los judíos de habla griega, de la llamada sinagoga de los libertos. Ahora, ¿qué significa de los libertos? ¿Quiénes eran eso de la sinagoga de los libertos? Bueno, eran un grupo de judíos griegos que habían sido prisioneros de guerra de los romanos, quienes bajo el liderazgo del general Pompeyo fueron capturados en el año 63 a.C. Y en los años siguientes, estos prisioneros fueron dejados o puestos en libertad y entonces establecieron una colonia junto al río Tíber en Roma. Más tarde, sus descendientes fueron expulsados de Roma y se piensa que muchos de ellos encontraron refugio en Jerusalén, donde levantaron una sinagoga, esta sinagoga llamada de los libertos. Y es posible que también Pablo hubiera estado presente entre los judíos de habla griega de Cilicia, que vendría a ser la Turquía actual, discutiendo con ellos. Esa sinagoga que quedaba allí en Asia Menor, allí se encontraba Tarso, que era la ciudad o el lugar donde había nacido Pablo. Entonces, posiblemente Pablo asistía a esos cultos en la sinagoga de los libertos, porque recordemos que él estaba presente cuando los judíos le tiraban piedras y lo terminan matando a Esteban. Eso lo podemos leer, avancemos un poquito más al capítulo siguiente, a manera de referencia, capítulo 7, versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, a Esteban le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea que, si Saulo estaba presente en ese momento del apedreamiento, sabemos que era un fiel asistente a los cultos
de la sinagoga de estos llamados libertos. Estos judíos, venidos de varios lugares de la dispersión, como hemos hablado en la prédica anterior, que vinieron de diferentes lugares, como hemos nombrado recién, Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, estos judíos no pudieron refutarle a Esteban. ¿Y quiénes eran estos judíos de la llamada sinagoga de los libertos? Dice que eran los guardianes de las murallas de Sión, muy vigilantes, defensores de la ley de Moisés, del templo y de las observancias religiosas. O sea, estas observancias religiosas tenían que ver con los rituales, con las prácticas y con las normas de conducta. También abarcaban el rezo, la asistencia a los cultos, el ayuno, los días sagrados, las vestimentas, la dieta y la caridad. O sea, si nos ponemos a ver, todo. Abarcaba todo. Ellos eran los guardianes de que todo lo que acabo de enumerar se tenía que cumplir al pie de la letra. Por lo tanto, el debate se centraba en los asuntos doctrinales y de adoración. O sea, el problema que tuvieron estos judíos griegos con Esteban y también con Pablo cuando se convierte, era por problemas doctrinales y de adoración. Y Lucas dice solo que Esteban hablaba con sabiduría y con el Espíritu. Vamos al versículo 10. Dice, hablando de estos judíos de la sinagoga de los libertos, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistirle. Luego, en el capítulo 7, Lucas recuenta el contenido del sermón de Esteban. Por supuesto, no pretendamos que Lucas haya hecho un recuento absoluto de todo el discurso de Esteban, porque no quiero imaginarme, o mejor dicho, quiero imaginarme Esteban tomado por el Espíritu de Dios, como habrá hablado como una máquina. Porque muchas veces cuando el Espíritu de Dios te toma es una cosa que la boca se hable sin que uno la pueda contener. Y lo mismo le había pasado a Pedro. Seguramente el discurso de Pedro, el extracto que nosotros tenemos, fue una parte de su discurso. Porque cuando eran tomados por el Espíritu de Dios, hablaban todo lo que Dios quería que se hable. Pero Lucas logra recontar el contenido del sermón de Esteban en el capítulo 7, que lo vamos a ver en una prédica posterior. Y con el Espíritu de Dios y con la sabiduría de lo alto, Esteban fue capaz de debatir con sus enemigos en la sinagoga judía. Porque es que solamente con el Espíritu de Dios en manos se puede rebatir a enemigos tan poderosos, porque recuerden lo que hemos dicho recién, que eran los guardianes de todo lo que había dentro de las murallas de Sión, con quienes se tuvo que enfrentar Esteban. Entonces, en la sinagoga judía eran de Cirene, eran de Alejandría, eran de Cilicia y eran de Asia. De todos esos lugares estaba conformada la sinagoga de los libertos. Y lleno con el Espíritu pudo refutar los argumentos que habían levantado en contra suya y su interpretación de las Escrituras. Entonces los judíos de habla griega no se estaban realmente oponiendo a un hombre llamado Esteban, lo estaban resistiendo al Espíritu Santo. Y me puse a meditar en esto, cómo a veces tenemos que tener mucha cautela cuando nosotros queremos contradecir a alguien. Primero tenemos que analizar la vida. Y estos libertos sabían quién era Esteban. El pueblo sabía quién era Esteban. Y al hablar Esteban, y al no poderlo refutar, ellos sabían quién era Esteban. Y sabían lo que Esteban portaba. Pero sin embargo, se atrevieron a oponerse y a resistirlo sin darse cuenta que estaban resistiendo al Espíritu Santo. Qué delicado tema, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos, cuando calificamos, cuando hablamos de un siervo o de una sierva de Dios.
si nosotros observamos su vida y realmente sabemos y entendemos y vemos que es una persona llena del Espíritu de Dios, con las cualidades que tenía Esteban, un hombre lleno de sabiduría, lleno de fe, tenemos que quedarnos mejor callados, porque en este caso estaban oponiéndose al Espíritu Santo. Y luego del versículo 11 al 15 ya tenemos el relato del arresto y el testimonio que se da de Esteban. Y hermanos, Satanás se opone al pueblo de Dios tanto engañando como por medio de la violencia. Qué tremendo, ¿verdad? Uno diríamos que no, que la violencia no es para un pueblo de Dios, que el engaño no es para el pueblo de Dios. Pero sin embargo, Satanás estaba usando esas dos armas, el engaño y la violencia. En el caso de Esteban se empleó ambos métodos, porque en algunos casos se puede haber empleado el engaño, la mentira, la falsa acusación, y como vemos nosotros y hemos estudiado de los apóstoles, cuando los confrontaron con mentiras también, pero sin embargo le perdonaron la vida. Pero en el caso de Esteban ya se arriesgan más. Y ya Satanás usa las dos estrategias, que es el engaño y la violencia. Primero, en el versículo 11 leamos, dice, entonces sobornaron, estamos siempre hablando de esta sinagoga de los libertos, de estos griegos helenistas, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, primero trae un falso testimonio contra Esteban ante el Sanedrín, hablando de Satanás, y luego Satanás instiga a la gente a que lo apedreen y lo maten. Entonces los opositores de Esteban son helenistas venidos de la dispersión, y siendo de esa cultura griega contaminada, porque recordemos que eran considerados contaminados porque no se habían mantenido puro en lo que es la religión judía, siendo de cultura griega y liberales, como se los consideraba, en Jerusalén cuando se les da lugar, acogida y pueden tener su sinagoga, ellos van a querer probar su lealtad a la ley y a las costumbres judías. Y por eso es que realizan lo que realizan, porque ellos quieren que comprueben los demás que realmente son leales a la ley de Moisés y a las costumbres judías. Porque recordemos que ellos venían con otras costumbres helenistas, y venían con poca y nada lealtad a la ley. Entonces ahora cuando están allí en Jerusalén, ellos quieren demostrar, quieren comprobar, y miren la manera que usan la estrategia, acusándolo para contentar a los judíos de habla hebrea, aramea, acusándole y luego siendo ellos mismos los que lo apedrean, siendo conciudadanos y compatriotas, hermanos, lo apedrean a Esteban. Qué profundo. La verdad que esta historia me ha hecho meditar mucho a mí. ¿Cómo podemos nosotros llegar al punto de a los nuestros hacerle daño? A los amados, a los queridos, en la fe y en algunos casos en la sangre, hacerle tamaño daño por querer contentar a otros que eran rígidos, que eran, en este caso, cerrados, fanáticos. Y sucedió, y sigue sucediendo en los tiempos. Estaba pensando en este momento, el Espíritu de Dios me hace recordar cuánto muchas veces en los lugares orientales, no vamos a nombrar ninguno en específico, pero sepamos y entendamos donde se practica otra fe distinta al cristianismo, muchas veces los de la misma familia, por el honor de la fe de ellos, por quedar bien con un grupo religioso, le quitan la vida a sus propios hijos o los hijos a sus propios padres. Qué tremendo que es a veces querer conformar a otro grupo para uno no quedar mal, para uno
no dar a dudar a los demás quién soy yo. En este caso ellos querían denotar ante los judíos hebreos que realmente iban a seguir, que seguían la ley, que eran guardianes verdaderos, vigilantes verdaderos. Y llegaron al punto de usar la estrategia de Satanás, que es llegar a apedrearlo, a Esteban. El cargo contra Esteban es doble entonces. Dice el versículo 11, hemos oído decir palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Y la pena para quien blasfemara el nombre de Dios era la muerte por apedreamiento. Vamos a leer Levítico 24, capítulo 24, versículo 16. Eso estaba establecido en la ley del antiguo pacto. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento, allí en San Juan capítulo 10. Veamos las palabras de Jesús, versículo 30 al 33. Y aquí está la problemática, realmente, que ahora Jesús se había presentado como el Hijo de Dios. Entonces el versículo 30 dice, Jesús, yo y el Padre uno somos. Deidad, hermanos, deidad. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea, igual que Esteban, no lo habían apedreado por la sanidad ni por los milagros. Dice, no, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y ahí está el tema. Ahí está el tema, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No creyeron que Jesús es Dios. No aceptaron la deidad de que yo y el Padre uno somos. Y las palabras de Moisés se referían a los 5 libros. O sea que el que decía algo en contra de Moisés era como si estuviera diciendo algo en contra de la Torá, en contra del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es decir, la ley. Por eso es que se lo tomaba como blasfema si se hablaba en contra de Moisés. Para ello era hablar en contra de Moisés. Entonces, las acusaciones de deslealtad a la ley y blasfemia contra el nombre de Dios realmente surten efecto, provocando al pueblo de Jerusalén a reaccionar. Y a pesar de todas las sanidades efectuadas por Esteban, la gente era muy veleidosa. ¿Qué significa veleidosa? Busquemos sinónimos. Inconstante, variable, mudable, inestable, que hoy en el presente llamaríamos bipolar o una persona de doble ánimo. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Hoy tiene un sentimiento, mañana tiene otro sentimiento. Mudable, inestable, inconstante, variable. Así eran esta gente veleidosa y creen las falsas acusaciones y se vuelven en contra. Porque primero estaban contentos con Esteban, estaban viendo las buenas obras, como también a Jesucristo cuando veían las buenas obras, y a Jesucristo también veían todo lo que hacía y estaban aplaudiéndolo primero, cantando Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Dios y poniéndole palmas en el camino y alegrándose y gozándose con Jesucristo, y después esas mismas personas estaban diciendo crucifícale, crucifícale, porque eran mudables, porque eran veleidosos, eran inestables. Por eso, hermanos, es que tenemos que
no ser veleidosos nosotros. Porque ese mismo espíritu que operó contra Jesucristo estaba operando contra Esteban. Se vuelve en contra todo el pueblo, en contra de Esteban. Vamos al versículo 12. Dice, y soliviantaron, o sea, incitaron, sublevaron, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lograron convencerlos a todos. Miren qué poder de convencimiento tenían estas personas veleidosas. Los instigadores tienen éxito en lograr el respaldo del pueblo, de los ancianos de Israel y de los escribas. ¿Y qué enseñó Esteban? ¿Qué estaba enseñando Esteban? Realmente vamos a analizarlo y vamos a verlo y lo vamos a estudiar en el capítulo 7, que hoy no lo vamos a ver porque es extenso y lo vamos a ver en la próxima prédica. Pero vamos a decir que Esteban enseñó o aludió que los creyentes pueden adorar a Dios en cualquier parte, porque Dios no habita en casas hechas por hombres. Leamos lo que dice el capítulo 7, versículo 48 y 49, que es cuando Esteban está disertando. Dice, mas Salomón, recordemos que David había tenido un vivo deseo de edificarle casa a Dios y no lo logra David, pero sí su hijo Salomón. Entonces, mas Salomón, dice, le edificó casa a Dios. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Estaba citando al profeta Isaías. Sin embargo, dice, el Altísimo no habita en templos. No porque no habita en templos realmente, no nos confundamos, sino que tan grande es el Altísimo que no solamente va a estar en templos hechos por manos humanas, sino que Dios va a estar en todo lugar. ¿Cuántas manifestaciones tuvo Dios? Y lo vamos a ver en el capítulo 7, que no quiero adelantarme, pero vamos a ver cuántas manifestaciones tuvo Dios con el pueblo, con Abraham, con los que siguen, con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. ¿Cuántas manifestaciones? Con David, en distintos lugares, distintos territorios, con gran poder, con Moisés en el desierto. ¿Cuántas manifestaciones? Para estos judíos fanáticos, esta declaración es equivalente a una blasfemia, lo que estaba diciendo Esteban. Entonces, así lo arrestan y lo llevan ante un tribunal. Y el pueblo ya no está en favor de Esteban. Qué fácil, ¿no? Qué rápido han cambiado de posición. Esteban es detenido y llevado ante el Sanedrín. Aquellos que quizás un día se fueron gozosos a sus casas porque volvieron sanos. Aquellos que contentos y gozosos quizás tenían un pedacito de pan y no sabemos qué milagro puede haber hecho Esteban y les reprodujo los panes. Que vinieron casi moribundo trayéndolo a uno quizás en una camilla y se fue caminando. Hoy, en poco tiempo, lo estaban mandando ante un Sanedrín para ser muerto, para ser juzgado y para ser muerto. Y es ya la tercera vez que la Corte Suprema de Israel trae a juicio a los seguidores de Jesús. Primero, recordemos, con Pedro y Juan. Segundo, cuando también los llevan ante el Sanedrín, ante la Corte Suprema, ya a los 12 apóstoles que también se habían activado en la predicación. Y ahora a Esteban. 3 veces la Corte Suprema de Israel trae a juicio a los seguidores de Jesús. Vamos al versículo 13 y 14. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Los testigos en el juicio contra Esteban se presentan con una acusación inventada de que Esteban no cesa de hablar en contra de la ley de Moisés y en contra del templo. Por supuesto que todo lo hablado por esto será una exageración, y si hablamos de exageración es una mentira. Por eso tenemos que tener cuidado en la disminución y en la exageración, porque ambas cosas son pecado. Lo correcto es lo justo, porque lo demás pasa a la categoría de mentira. Y en este caso, ellos estaban exagerando el discurso, la predicación de Esteban, por lo tanto, era una mentira. Y toda acusación mentirosa es un pecado. Toda exageración en causas, en condenas, son mentiras. Entonces los testigos lo presentan como un revolucionario que está alterando la religión judía, que es lo mismo que le pasó a los apóstoles. También se los veía como revolucionarios porque nadie podía cambiar lo que por la tradición habían venido enseñando, habían venido viviendo, practicando. Entonces, como a un revolucionario, así lo llevan, que está alterando la religión judía, y entonces contra Esteban los testigos usaron la misma acusación que Jesús oyó durante su juicio y en su crucifixión. Qué imagen tan preciosa es Esteban, ¿verdad? No nos quedemos solamente con la imagen del primer mártir de la iglesia cristiana, el primero que murió apedreado. Nos quedemos con la imagen de un hombre que fue acusado de la misma forma que fue acusado Jesucristo de Nazaret. Vamos a leer San Juan capítulo 2, versículos 19 y 21, para poder entender este paralelismo con respecto a lo que Jesús decía del templo y con respecto a lo que Esteban reproducía, porque las mismas palabras seguramente que Jesús enseñó y dijo, Esteban las reproducía. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, Jesús se estaba refiriendo al templo como su cuerpo, pero los judíos escuchaban hablar del templo y rápidamente se imaginaban del templo de Jerusalén, que en 46 años había sido edificado. Es decir, esta persona, un templo que en 46 años se lo ha logrado edificar, en 3 días lo va a destruir. Es que realmente no tenían discernimiento, tenían un velo, porque Jesucristo le hablaba de su cuerpo. Y también cuando Jesús proféticamente habla de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, también lo mismo, cuando estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, si simplemente se hacía referencia a cambiar costumbres judías, era suficiente evidencia para acusar de violador de la ley. Como dice Mateo, vamos a leerlo también a Mateo 15, versículo 1 al 9. Fíjense lo que Jesús le responde. Comencemos desde el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiéndole él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué dice? Tradición. Hipócritas, le dice Jesús. Hipócritas. A los que siguen la tradición. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, fíjense, enseñando como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombres. Eso es lo que Jesucristo le quería hacer entender a los escribas y a los fariseos, que le llamaba hipócritas porque seguían la tradición. Porque respetaban la tradición por encima de los dogmas, por encima de las escrituras, porque Jesús se opuso a las tradiciones que anulaban realmente las enseñanzas de las escrituras. Pero siempre Jesús enseñó el cumplimiento ¿de qué? De la palabra, no de las tradiciones, no de las costumbres de los ancianos. Y no quiere decir que sean malas las costumbres y las tradiciones, sino que esas costumbres y esas tradiciones no pueden invalidar la Escritura. O sea, no pueden pasar por encima de la Escritura, no pueden tener más peso que la Escritura. Fíjense que ustedes a la mujer samaritana, Jesús reveló que en la era mesiánica, o sea, en la era que Jesús estuvo en la tierra, los verdaderos adoradores no tendrían que ir al templo samaritano en el monte Gerizim o al templo en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Lo puedes leer tú, si quieres, en San Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Entonces, posiblemente Esteban declaró lo mismo que Jesús. Y vamos al versículo 15, y último versículo de este capítulo. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo digo, pero si estoy viendo a una persona que tiene un rostro como de un ángel, yo me cuestiono mi acusación. Pero dice que Lucas describe que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Y posiblemente no porque Lucas no lo vio, pero el testigo ocular de este detalle fue el apóstol Pablo, seguramente, porque en su discurso a la muchedumbre en Jerusalén, cuando leamos el capítulo 22 de Hechos, versículo 20, allí Pablo admitió haber tomado parte en la muerte de Esteban. O sea que fue partícipe de la muerte de Esteban, el apóstol Pablo. Pero ni viendo lo sobrenatural en el rostro de Esteban, los miembros del Sanedrín no quisieron atender o recibir el Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿de qué manera se tiene que llegar Dios a nuestras vidas para que nosotros le creamos? Porque realmente estas personas tenían un velo, el mismo velo que les cubrió cuando Jesucristo les decía que era el pan de vida que había descendido a la tierra para alimentarlos, para traerles salvación, vida eterna. Ojalá que nunca pasemos episodios en la vida donde un velo se nos ponga y no podamos discernir, no podamos ver la gloria de Dios, no podamos entender qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar. Ojalá que nuestro corazón no llegue a endurecerse como el corazón de todas estas personas que aún viendo no pudieron creer, teniendo testimonio ocular, no pudieron creer. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Porque el velo les cegó el entendimiento y no pudieron aceptar, porque el camino de Dios, el camino de Jesucristo y el camino que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida se acepta por fe.
queridos hermanos, que nunca nos apartemos de la fe, porque la fe es la que nos va a salvar. Hoy mucho cristianismo se está apartando, habiendo conocido y aceptado por fe al Mesías, se están apartando del camino de la fe para volver a las obras, a las costumbres y a las tradiciones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de no haber conocido la gracia de Dios, haberla abrazado a la gracia de Dios, caer de ella. Porque eso es muy triste, hermanos, haber caído de la gracia de Dios. Pero hubo un hombre, el apóstol Pablo, que fue alumbrado, que tuvo un encuentro con Dios, que fue partícipe de esa muerte, pero sin embargo se arrepintió. Si tú has sido partícipe de las tradiciones y de las costumbres quizás de tus padres y no quieres separarte y no puedes, pídele al Espíritu Santo que te quite ese velo, que te quite eso que no te deja abrazar por fe la gracia salvadora. La gracia salvadora que predicó Jesucristo, la gracia salvadora que predicaron los apóstoles, la gracia salvadora que estaba predicando Esteban. Que Dios no solamente habita en un templo hecho por manos de hombres, sino también podemos tener un encuentro con Dios en cualquier lugar. Podemos tener el encuentro con Dios en nuestra casa, podemos tener el encuentro de Dios en el trabajo, podemos tener la presencia de Dios en la calle, hermanos. Que el Señor nos ayude para ser portadores de su gloria, para ser portadores de ese evangelio que le costó la vida a nuestros hermanos. Y le está costando en el presente también miles de cristianos que se han mantenido como Esteban, inamovibles. No son veleidosos, así, mudables. No, hermanos, un cristiano verdadero no puede ser mudable. No puede ser inestable en sus caminos. Que hoy yo creo en Dios y mañana dudo. Puede ser que por ahí nos sorprenda la duda en algún momento de la vida. A todos, ¿verdad? Por las tentaciones del diablo que viene a nuestras vidas, pero que sea un momento, una ocasión, una situación y que no sea repetitivo. Y que por ese cambio de actitud nuestro, de corazón, dañemos a un hermano nuestro como lo hicieron este grupo, que a su compatriota y conciudadano que los había beneficiado tremendamente, luego lo estaban matando. Que el Señor nos ayude a tomar el ejemplo de Esteban, poco registro, pero lo poco es suficiente para entender que vale la pena ese corto ministerio que él tuvo, vivirlo realmente intensamente, aunque al costo de su vida, pero que hoy está en las glorias celestiales. El Señor dice, el que me negare acá en la tierra, yo lo negaré en el cielo ante los ángeles. Mas el que me confesare, entonces yo lo confesaré en los cielos. Elijamos nosotros si ser como esos judíos veleidosos o ser como Esteban o como los apóstoles o como los verdaderos siervos en el presente que están sacrificando su vida. Críticas, murmuraciones y de todo tipo de cosas se debe vivir para poder alcanzar la vida eterna, hermanos. Una vida fácil yo no la entiendo como cristianismo. Yo entiendo que el cristianismo paga un costo y un precio porque somos imitación de Jesucristo. Hemos muerto juntamente con Cristo y entonces con Cristo también vamos a ser resucitados. Entonces que el Señor nos ayude a poder analizar esta historia que parece sencilla pero tiene una profundidad tremenda y poder tomar este ejemplo y no tantos ejemplos que a veces la iglesia cristiana empieza a tomar y por eso vemos iglesias mundanas, por eso vemos iglesias que no tienen cimiento estable en su fe, por eso no vemos iglesias que no se atreven a predicar un verdadero evangelio, por eso vemos iglesias que no se atreven a confrontar a los enemigos. Llenémonos del Espíritu de Dios, queridos hermanos, porque solamente podremos resistirlo con la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a todos a poder alcanzar esa meta. Que Dios los bendiga, hermanos.